Hola amigos, a todos desde Lima, Perú. Nos encontramos ahorita en la Plaza de Armas. Dicen que desde aquí se empezó a Ciudad de Lima y aquí en esta plaza proclamaron la libertad de Perú. Es algo muy interesante y como pueden ver es uno de los lugares más turísticos de aquí de Lima. Hay turistas de todos lados y hay algo curioso en esta plaza también. Lo interesante que los edificios que ustedes ven, pueden ver aquí en esta plaza, los que son de color amarillo, son muy famosos por los balcones que tienen porque son muy bonitos. Lo curioso que no son, digamos, originales, son los edificios que estaban aquí fueron destruidos por un terremoto. Sí. Por un terremoto y luego los construyeron nuevos y como pueden ver están muy bonitos, muy cuidados y en verdad a mí me gusta mucho la arquitectura de aquí del centro histórico de Lima. Sigue defendiendo. El edificio que sí o sí es original en esta plaza es este catedral porque fue construido ya después de este terremoto, o sea, no es reconstruido sino construido desde el comienzo. Ahí pueden ver otra vez las casas amarillas y sus hermosos balcones y en general muy bonito. También el fuente que está aquí es el fuente original que sí sobrevivió el terremoto. Y junto al lado de esta plaza de armas hay un edificio, lo que ustedes pueden ver atrás mío es un palacio del presidente. No sé si vive ahí el presidente, eso es mi duda. Los peruanos, por favor, en los comentarios me darán sus respuestas. Pero aquí todos los días, se supone que a las 12, pero hoy empezó el cuarto para las 12. Hay cambio de guardia que les recomiendo mucho que vengan a ver porque es un como... Es una ceremonia muy hermosa, lo que no hay en todos los países. Es la segunda ceremonia de cambio de guardia que yo vi en mi vida. La primera fue en Suecia y fue con un frío de 23 bajo cero, Y así ahora que cambio total, el así calor. que sí, estamos ahorita aquí con calorcito y creo que hoy nos tocó el perfecto día porque ayer a lo que llegamos era todo nublado, ya parecía que va a ser un poco mal el clima, pero está bonito. Y Alejandro, ¿qué te pareció la ceremonia y tus primeras impresiones de... Estaba bonito, al comienzo salieron solo como un grupo y con sus instrumentos y cantaron como una canción típica de los Andes, digamos, creo que se llama El Cóndor Pasa o algo así es la canción. Ahí ya le ponemos para que escuchen que estaba muy bonito. Pensé que solo acababa ahí y Pero siguieron, luego salieron más por un lado, luego por otro lado, bastante. sí, como estaba alrededor de 40 minutos estaba la Sí, más o ceremonia, menos. así que si quieren verla Sí, completa vendrán recomendado, vengan al con mediodía, un tiempo poco antes y no había mucha gente, a y pesar de llevarán todo. la gorra, porque si no luego van a quemar Y agua. y agua como nosotros aquí, pero sí. Ahorita, por el momento, nos parece todo perfecto, bonito y de por si acaso aquí hay mucha policía, mucha guardia, así que los que preocupan de seguridad está seguro aquí.
2 minutos caminando de la Plaza de Armas hay una casa de literatura peruana, donde está como un mini museo. Y aquí, miren, encontré algo divertido. Mete la cabeza, pero que se mete conmigo. Acá atrás. ¿Qué te- Mete la cabeza, métete debajo. Escucha. Hijos, seré yo. Y mi madre pasea allá en los huertos, Está, sabor ya sin sabor, me hace rezar o está leyendo un libro. la tan salida, tan amor. Interesante. Pero curioso que aquí no se escucha nada, pero sí. Me da miedo. Y eso es, me imagino, para los más altos. No, Por eso, para los no más así altos. bajitos como yo. Para que ustedes saben describirme que yo parezco alta, no soy nada alta y mido unos 60. Algo interesante aquí encontramos. La verdad no tengo ahorita idea si es como, qué es para leer algo o una de las como ideas de libros antiguos. Interesante. Como otro estilo curioso para que uno lea versos, poemas. Miren, esta imprenta de aquí antigua es de 1925, 1925, y en esta máquina estaban imprimiendo como los periódicos y todo curioso. Lo trajeron desde Italia. Y lo trajeron desde Italia. Es algo interesante poder ver de tan cerca, porque yo solo en las películas veía más o menos como esas fábricas de cómo lo hacen así en los tiempos antiguos, pero ver tan cerca para mí es muy interesante. Estábamos paseando por aquí y por el centro buscando dónde podemos comer y vimos un local que está llenísimo, o sea, no hay espacio libre y pues llegó el momento ya para probar la comida peruana. Y miren, yo pedí para la entrada, pedimos un menú. Esto es como la entrada es papa a la huancaína. No tengo ni idea qué es, pero ustedes me escribieron en los comentarios que yo tenía que probarlo. Así que me parece como que fuera maní. Huele a maní. Es maní, pero está rico. Es como la papa cocinada, como cortada por la mitad y con una salsa de maní y algo más, porque no es tan fuerte el sabor de maní. Me gusta. Claro que. Bueno amigos, aquí estamos viajando 3 personas, por eso pedimos como varios platos para todo, probar de todo. Esto es taco con filete de pollo a la parrilla. Es un arroz con, ¿cómo es? Frijol. No sé qué nomás tiene, solo esto se ve, pero se ve rico. No es algo especial, pero es algo rico. Sí. Y con este juguito que ponen aquí y la cebollita. Esa cebolla está muy rica. Miren. Sí, está rico. Es muy bueno cuando ustedes viajan así con alguien porque pueden pedir varias cosas y así poco a poco
ir probando todos los platos. ¿Es pescado? Le combinó el cafetón con pescado. Ah, ese pescado no es con pollo. Lo combinaron con pescado a la chorrillana. Está muy rico ese pescado. Como si estuviera pescado apanado, pero está muy, muy suave. Y con estos ah, verduras que están encima, está muy rico. Parece que voy a probar todo el menú que tienen aquí. El siguiente viene en la papa rellena. Así. Lo voy a cortar por la mitad para que ustedes puedan ver cómo es. Por dentro viene como con carne, parece fresca. Vamos a probar. No, no es trèfel, es una aceituna. Mira rico. Aceituna jugosa. Está rico. Está como purrecito, hecho una bolita y por dentro relleno con como carne molida. Está bueno. Así para la entrada, yo creo que es muy buena elección de mi esposo. ¿La ensalada? Estoy solo iniciando los platos, pero no los acabo. Arroz chaufa. Si no estoy mal, yo lo probé alguna vez en mi vida, pero no recuerdo dónde era. Creo que era en Madrid, en uno de los restaurantes latinos. Pero ahora está caliente. Está como arrocito, aquí está pollo, huevo, algunas como cebollín y con alguna salsa. Está rico, pero para mí seco. A mí me gusta cuando hay algún juguito, por lo menos al lado, como me falta un poco. Pero está rico. No logro descubrir qué salsa es, porque no es solo salsa china, lo que yo podría pensar por el color. Tienen como algún otro ingrediente que le da así color y sabor. No sé cuál será. Pero está rico. La comida está aquí en verdad rico. Es primer lugar en Perú donde estamos comiendo y me pareció muy bueno. Y te dan bastante. O sea, las porciones tranquilamente para dos, si comen como yo. Pero si comen como Alejandro, hay una para cada uno. Aunque no parece por lo que está flaco, pero él sí come más que yo. Y lo bueno de aquí que estamos en pleno centro, pero el menú nos costó, bueno, depende de los platos que escogen, desde 11 soles, que es muy barato, y el mío costó 18 y el menú de Alejandro costó 15 y el de la Valeria sí costó 11. Como les dije, eso ya el precio dependía del plato fuerte que uno escogió. Y acá viene el lomo saltado. Miren qué bonito se ve. Está como arroz con los pedazos de carnes, con unos como verduras en una salsa, no tengo ni idea cuál. Y por debajo está la papa frita. La papa frita ya sabemos cómo es el sabor, así que vamos a probar un pedacito. A ver, el cuchillo para que lo corta. Escoger con cebollita. Trataré de cómo hacer papel todo. A ver.
Está rico y tiene un sabor de ahumado. Creo que es esa salsa en la que lo están haciendo. Es una salsa que le da ese sabor ahumado. Está riquísimo. Muy bueno. 10 de 10. Ahora me da curiosidad conocer la receta de este plato para repetirlo en la casa, porque en verdad está muy rico. La salsa más que todo, creo que tiene la salsa lo que da ese sabor especial al plato. Y también aquí nos dieron un jugo, yo creo, me parece que es un como jugo de perro, pero tiene el sabor muy parecido a una bebida ucraniana que se llama compot, que se cocina con las frutas secas y también con la pera. Está rico, en verdad, como que estuviera tomando una bebida ucraniana en Perú. Definitivamente, una vez más, me doy cuenta que lo mejor probar la comida típica del país en los países de Latinoamérica es cuando vas a un lugar, o sea, típico de las personas normales, no un lugar turístico, porque aquí tú te sientes el sabor verdadero, el sabor que le gusta a la gente de acá. Y porque me imagino, primero te dan porciones grandes por poco precio. Lo segundo es en verdad muy rico. Y yo creo que, mejor dicho, les recomiendo venir y probar la comida en los lugares donde ustedes ven a mucha gente de este país. Porque esto significa que el lugar está bueno, barato y rico. Ya acabamos de comer, miren al ver. Todos tienen plato vacío menos yo. Ya no sé mucho de arroz. Miren, aquí ni se nota que hay un restaurante y estábamos caminando así por la calle normal y de repente vimos que hay mucha gente que está comiendo por ahí. Entonces nos entramos y dijimos, hay que ir a probar, a comer esta comida criolla. Todos los meses era lamentablemente una rosa practicando soportes en la calle del amor. La parte de esa manera se está haciendo el uso del público para realizar el concierto vocal. Ahorita vamos a probar la chicha morrada, que aquí veo bastante venden en Perú. Como jugo huele y parece. Como un juguito, pero de frutas rojos, algo rico así. No sé si tendrá como mentol o algo, pero tiene una como sensación después de tomar como que fuera algo con menta. O sea, después cuando tomas se queda un saborcito así como que fuera después de un chifle de menta. No sé, para mí.
pero se lo hace ¿con qué se hace? Maicena. Maíz morado, creo que dijo. La señora nos dijo que se hace como con una maicena morada, que nunca he probado en mi vida tampoco. Pero está como algo refrescante. Yo recomendaría cuando está como así, calorcito. Ahora que está un poco frío, está rico, de todos modos. Amigos, ahorita nos encontramos en el Parque Kennedy, o saben también llamarlo Parque de Miraflores o Parque de Gatos. ¿Y por qué lo llaman como Parque de Gatos? Porque aquí está un montón de gatitos, está en todos lados, durmiendo. Si tú estás sentado, también vienen a sentarse, son muy amables, muy bonitos. Y yo escuché que hasta como el municipio de ciudad da dinero para mantener esos gatitos, para su comida y todo. Algo muy interesante y muy bonito. Y en general un parque muy bonito para así pasear, para disfrutar una tarde, porque está todo de los árboles y es muy bonito. Les recomiendo, si van a tener tiempo a pasear por Miraflores, está aquí. Ya que estoy en Perú, toca probar de todo, no solo del lomo saltado, el ceviche y todo, sino toda la comida que yo quiera. Aquí compramos unas palomitas, popcorn o canguil, no sé cómo ustedes lo llaman, de dulce. Vamos a probar qué tal es. No está así muy dulce, está a mi gusto. Así que está bueno, está como que caramelizado, así, está rico. No comes tú eso. Estás flaquito. Llegó el momento más que yo esperaba de Perú, es probar el ceviche. Hoy voy a probar el ceviche peruano por primera vez en mi vida. La verdad se ve rico, pero algo extraño, digamos, porque están como los pedazos de pescado con un aliño o un marinado medio. No puedo descubrir qué será esto, pero tiene cara de algo sabroso y rico. Así que vamos a comprobar qué tal es el ceviche, como saben decir, el ceviche más rico del mundo. Así saben decir los peruanos. Y estamos ahorita en un restaurante que se llama Miramar. Es uno de los restaurantes que me recomendaron a ustedes cuando yo les pregunté dónde ir a probar los ricos ceviches. Así que estoy aquí solo por la recomendación de ustedes. Huele de limoncito. No hay que limoncito, no hay que poner limón aquí. Ha de ser ya con limón. Es nada parecido a lo que yo esperaba. El pescado esa textura del pescado está tan suave que no necesito como estar tascando, solo lo pongo en la boca y se deslía. No sé si es por el pescado escogido o por el marinado que lo tiene. Pero está en verdad muy rico. Esto me dijeron que es camote. Primera vez que voy a probar el camote hasta el momento, no lo he comido. Es algo como patata, me imagino. A mí me parece el sabor a zanahoria, como zanahoria cocinada, pero me gusta, está rico. Aquí yo tengo un arroz con mariscos. Sí, con mariscos era. ¿Cómo? Arroz taco.
Aquí vienen algunos ingredientes que no descubro todavía qué es. Creo que es como un calamarcito, así. Vamos a probar, porque aquí también te viene un camarón. A ver, probamos todo una sola para sentir el sabor completo. Está muy rica esta salsa que le ponen. No sé, está como de leche con mariscos o no sé exactamente qué tiene, pero da un sabor así muy suave al arroz de la comida. Está, en verdad, vale la pena probarlo. Uno y otro. Bien que lo pedí esto porque había como solo aparte ceviche, aparte arroz y también aquí hay como dúos o combos, digamos, y los recomiendo pedir así porque hay variedades de combos y es bueno porque pueden al mismo tiempo probar dos platos típicos de. Y en este plato, como dije, yo pedí un combo, viene un ceviche de pescado, no tengo ni idea la verdad cuál es, pero muy suave. Un como juguito así, como marinado para el ceviche, cebolita, camote, que me parece mucho a la zanahoria. Y lo curioso, el choclo. Primera vez que veo que comen pescado con choclo. Pero ambas cosas me gustan. Así que está rica la combinación. Les recomiendo la verdad venir acá. Les recuerdo que estamos en Miramar, en la sucursal de Miraflores. Bueno, es que por aquí se queda en nuestra casa, pero tienen varias sucursales por la ciudad de Lima. Así que recomendados.